¿El puntero? Está por aquí encima. Este. Es que suena la cosa. Gracias. Sí, está grabando. Ya la voy a registrar. Muchas gracias. Vamos. ¿Cómo quieres? Ya, compañeros. Oh, no vino una chica. Bueno, no importa. Hoy día es el primer seminario de estudiantes de análisis variacional, optimización y equilibrio. Recibimos la visita de Pedro Pérez, académico de la Universidad de O'Higgins, y próximamente académico acá. Así que esperemos. Así que eso, un aplauso. Ya. Bueno, que todo, muchas gracias por la invitación, Manuel, y muchas gracias a ustedes por venir. Hoy día voy a presentar un poco acerca de lo que se conoce como la descomposición esférica radial, Spherical Radial Decomposition, y aplicaciones a problemas de optimización con restricciones en probabilidad. Entonces voy a comenzar un poquito presentando qué es el problema con restricciones de probabilidad. En general, un problema de optimización, uno lo puede modelar o puede describir simplemente como minimizar una función objetivo sujeto a una restricción. ¿Ya? Típicamente puede ser una restricción o un sistema de restricción. ¿Ya? Esa es la forma como más estándar de presentar un problema de optimización. En su contraparte, un problema de optimización estocástica, un problema que contiene alguna componente de incertidumbre dentro de los datos del problema. ¿Ya? Podría ser tanto en la función objetivo como en la restricción. ¿Ya? Y para efecto de la presentación, me voy a limitar simplemente a ver el caso en que el parámetro de incertidumbre está en la restricción. Simplemente para simplificar y para lo que pretendo explicar, me basta y me sobra. ¿Ya? Obviamente, técnicas similares se pueden aplicar cuando el parámetro de incertidumbre, ¿no? El vector aleatorio, aparece en la función objetivo. ¿Mm? Entonces, cuando me refiero a función objetivo, es la función sí, y cuando me refiero a la restricción al constraint, es nada más que la función g de x menor o igual que c. Entonces, desde el punto de vista matemático, si tenemos algo aleatorio, lo modelamos simplemente como un vector aleatorio desde un espacio de probabilidad en Rn. ¿No? Contexto más o menos formal. Entonces, en este tipo de problemática, ¿ya? Lo que aparece acá es simplemente descrito de esa forma, sería nada más ni nada menos que un problema aleatorio. ¿Ya? Dado chi o dado un parámetro aleatorio acá, vamos a definir un cierto problema. La mayor parte de la problemática en este tipo de modelos es que muchas veces el vector X, el vector de decisión de este problema de optimización, se tiene que tomar mucho antes de tener la observación del vector aleatorio. ¿Ya? Entonces, las herramientas de programación estocástica, optimización estocástica, dan herramientas para lidiar o para encontrar una posible solución a este tipo de modelos. Dentro de las formulaciones, como más estándar, tenemos la formulación en esperanza, que es nada más ni nada menos que tenemos una desigualdad aleatoria. Entonces, ¿qué vectores X tomamos como vectores factibles del problema? Aquellos que cumplen la desigualdad en esperanza. ¿Ya? O el otro approach, el robusto, ¿qué vectores consideramos? Aquellos X que cumplen la desigualdad casi seguramente. ¿No? Esos son dos puntos extremos de comparación, pero son dos técnicas que se pueden utilizar para de alguna u otra manera lidiar con este problema aleatorio. Aquí no voy a empezar a decir cuál es mejor o cuál es peor, pero uno puede entender que al tomar esperanza de una desigualdad, esto podría ser en promedio, no está diciendo nada. ¿Ah? Podría ser una parte muy negativa y una otra parte muy positiva en algún tipo de escenario, y en general no podría decir nada. El approach de acá, si bien me da unos vectores factibles que cumplen la restricción,
enfrentándome al parámetro de incertidumbre chi. El problema es que el posible o los posibles vectores que satisfacen esta desigualdad podrían ser exactamente el conjunto vacío. Por ejemplo, si chi tuviera soporte sobre todo RM, esta desigualdad fácilmente esta desigualdad se podría violar para cualquier vector X. Entonces, uno es como algo muy laxo y el otro es como dice, muy robusto. En contraparte de esto, existe lo que se llama Chance Constraint Optimization, que es básicamente definir el problema de optimización y los vectores X, que van a ser vectores factibles del problema, aquellos donde puedo minimizar la función psi, son aquellos que satisfacen la desigualdad aleatoria g de x, chi menor o igual que 0, con alguna probabilidad mayor o igual que p. ¿Ya? Obviamente uno puede pensar, el caso anterior robusto es con p igual a 1. ¿Ya? Y la idea es hacer un poco más flexible el conjunto de restricción, ¿ya? Acercando el p bastante cercano a 1, ¿ya? En la práctica, pero no es exactamente igual a 1. ¿Ya? Y eso da un poco de flexibilidad en el modelo. ¿Ya? Donde aquí p es un parámetro de confiabilidad del modelo que lo define el usuario. ¿Ya? Y típicamente en las aplicaciones del orden de 0.9. 0.9, 0.95 y ese es el orden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gran gracia de este modelo? Es que por un lado te previene en casi todos los escenarios posibles, del fenómeno aleatorio chi, pero por otra parte no es tan robusto como el modelo que está acá, que podría dejarte todos los vectores del problema de optimización fuera. Un típico problema de este estilo, ¿ya? Es el manejo o la generación de energía en represa, ¿ya? Donde el modelo más simple es lo que uno quiere hacer es generar energía en una represa. ¿Ya? Entonces lo que uno quiere hacer es liberar cuanta agua sea posible, ¿ya? Y a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de energía, y uno podría minimizar los costos o maximizar la utilidad. ¿Ya? Aquí uno puede suponer que entre más agua salga, ¿ya? Mayor cantidad de energía produce, y así mayor ganancia tenemos. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de modelo? ¿Ya? Uno, por restricciones medioambientales, uno siempre tiene un nivel mínimo de agua que debe mantener la represa y un nivel máximo de agua que debe mantener la represa. Es decir, no podemos sacar mucha agua, no pasarnos del nivel mínimo, ¿ya? Y tampoco si no sacar muy poca agua porque podríamos producir algún tipo de inundación. Obviamente, existe una entrada de agua que es algo aleatorio, que podríamos pensar que viene de algún fenómeno meteorológico como la lluvia, ¿ya? O también podría ser la evaporación de la misma agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene en este modelo? Uno dice, en este modelo básicamente la cantidad de agua inicial más la cantidad de agua que entra de lluvia, menos la cantidad de agua que uno saca, ¿ya? Debe mantenerse por arriba de la cantidad mínima de agua y mayor a la cantidad máxima de agua. ¿Ya? Y eso uno lo escribe y uno quiere que satisfaga esta restricción con probabilidad 0.9, por ejemplo. ¿Ya? Y eso no, te ofrece básicamente un, un modelo donde tu problema de restricción tiene como restricción el problema aquellos vectores que satisfacen esta desigualdad en el 90% de los casos. ¿Ya? Y obviamente uno podría pensar que ante fenómenos meteorológicos extremos uno se podría cubrir con algún cierto tipo de seguro ante esos fenómenos muy extremos. Pero esa es la principal gracia de este tipo de fenómenos. Y aquí, tal como en los anteriores, como lo había dicho anteriormente, el gran problema es que uno debe decidir la cantidad de agua que va a sacar mucho antes de ver la observación de la cantidad de agua que va a caer. Esa es la principal dificultad. Entonces, un poco de historia de este tipo de modelos se comenzaron a hacer a fines de los años 50, donde el primer tipo de modelo que se consideró fue en restricciones de probabilidad de la forma lineal en ambas variables. ¿Ya? Acá el A sub i es una matriz y hay linealidad en el vector aleatorio chi, y el vector, si es s-dimensional, cada una de sus componentes está acotada en probabilidad. ¿Ya? Posteriormente, ese tipo de modelo, ese tipo de restricción en probabilidad se complejizó al modelo en que todo el conjunto de restricción va dentro de un mismo evento. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Acá cada uno de los eventos va por separado y en este cada uno de ellos va de manera distinta. Nuevamente,
hay linealidad tanto en el parámetro chi como en el parámetro x. ¿Ya? Y posteriormente, con los trabajos de Precopa, se pasó a tener no linealidad en el parámetro x. ¿Ya? No obstante, en este parámetro, en el parámetro aleatorio, aún había linealidad. ¿Ya? ¿Por qué destaco eso? Porque muchos de estos tipos de problemas, cuando hay cierta linealidad en el parámetro aleatorio, el cálculo de la probabilidad acá se puede reducir a el cálculo de esta distribución acumulada del vector aleatorio. ¿Ya? Entonces ahí la facilidad que tiene de analizar este tipo de modelos lineal, lineal, lineal. ¿Ya? Entonces, ahora, en lo que sigue la presentación, yo voy a considerar una función de probabilidad y la voy a levantar de la siguiente forma, ¿ya? Donde voy a tener el conjunto de restricción g de x, chi menor o igual que 0, ¿ya? Donde en general g va a ser una función continuamente diferenciable, no voy a asumir, no me voy a escapar de ese setting, ¿ya? El espacio de probabilidad es completo, ¿ya? Para evitar cierto tecnicismo, y el vector chi es un vector aleatorio, ¿ya? Aquí no voy a considerar linealidad en el vector chi, y esa es la idea de lo que va a explicar de lo que viene a continuación de la descomposición esférica radial, ¿ya? Porque cuando el modelo en general no es lineal en esta variable, la descomposición o cálculo de esta probabilidad pasarse a la distribución acumulada del vector chi no es tan sencillo como en ese caso, ¿ya? Entonces, problemas de restricción en probabilidad se pueden escribir básicamente de esta forma, ¿ya? Acá voy a dar solamente una desigualdad. Esto se conoce como chance constraint optimization, y el caso en que hay múltiples o posibles muchas desigualdades dentro del evento se conoce como joint chance constraint optimization, ¿ya? Eso va a ser un poco de, y lo voy a ver al final, que va a ser un poco la diferencia, que hay harta diferencia o harta dificultad entre considerar un solo tipo de desigualdad continuamente diferenciable acá adentro y a tener una familia de desigualdad. Y aplicaciones para este tipo de modelo hay un montón en todo lo que tenga que ver con el manejo de aguas, telecomunicaciones, el manejo de expansión de redes eléctricas, minería, energía química, etc. ¿Ya? En general a la gente le atrae mucho este tipo de modelos por el hecho de que te ofrece un punto medio entre considerar esperanza, ya que es algo bastante laxo, y considerar el modelo robusto, que es considerar con los vectores X que satisfacen esa desigualdad en todos los casos, o salvo un conjunto de medida nula. ¿Ya? Entonces, como este tipo de modelos han sido muy importantes en distintos tipos de aplicaciones, hay bastantes tipos de approach para encargarse de este tipo de problemas. Uno es lo que se conoce como regularizaciones suaves de este tipo de problemas. ¿Ya? En general, en la optimización, uno quiere resolver el problema de optimización, y para eso uno quiere encontrar algún tipo de algoritmo, y para tener algún tipo de algoritmo, uno, si quiere algún descenso de al menos de primer orden, uno quiere calcular algún tipo de gradiente. Y para calcular algún tipo de gradiente, uno necesita algún tipo de suavidad de las funciones que está utilizando. ¿Ya? Y en general, una forma bastante más sencilla de calcular este tipo de funciones de probabilidad es haciendo algún tipo de regularización. En general, uno puede suponer que el vector aleatorio tiene densidad con respecto a la medida Lebesgue. Entonces, el cálculo de esta función de probabilidad no es nada más que la integral sobre el constraint de la cierta densidad. Más típico. Y si uno pasa esta desigualdad acá como una indicatriz, uno lo que obtiene es simplemente la integral sobre todo Rm de esta función de acá. Y la función que en general nos entrega no suavidad, acá es la indicatriz que vale 0 o 1. ¿Ya? Y esa es la que entrega no suavidad. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de approach? Lo que intenta es regularizar esa función. ¿Cómo se regulariza? Hay muchas formas. ¿Ya? Eso es simplemente desde el punto de vista más físico, es una Heaviside 0 o 1, y hay muchas formas de regularizarla. Una por arriba, por abajo, etc. ¿Ya? Todos esos tipos de regularizaciones generan una otra técnica para resolver este tipo de modelos. Pero eso es más o menos la idea en este caso. Otro tipo de forma de hacerlo, ¿ya? En general, la optimización convexa es bastante buena desde el punto de vista algorítmica, ya que entrega algoritmos incluso cuando los datos de las funciones que estamos utilizando no son necesariamente suaves. ¿Ya? Entonces, muchas veces, pese a que el problema original no sea necesariamente un problema convexo, ¿ya? Se utilizan regularizaciones o se estudian ciertas aproximaciones convexas de este tipo de problemas. ¿Ya? Y en general, una función de probabilidad, esta función que aparece acá,
toma, que es la probabilidad de un cierto evento, toma valor entre 0 y 1. ¿Ya? No hay chances de que sea una función necesariamente convexa, a menos que sea 0 o igual a 1 siempre. ¿Ya? Esos son los únicos casos. Entonces, esta función de acá no hay chances de que sea convexa o cóncava, ¿ya? Pero en general, bajo cierta hipótesis, se puede mostrar que este conjunto es un conjunto convexo. ¿Ya? No necesariamente la función. ¿Ya? En ese caso, lo que se puede hacer es construir algún tipo de aproximación de este conjunto, ¿ya? Que de manera de irlo construyendo, ¿ya? Que vaya aproximando el conjunto original, y eso va a definir una cantidad de subproblemas de optimización. Esos problemas se podrían resolver de manera más eficiente porque son problemas convexos, ¿ya? Y de esa manera se pueden encontrar de alguna u otra manera algún tipo de solución a este tipo de problema. Acá el conjunto C sub K es una aproximación a este conjunto. Supone que cuando K tiene infinito, aproxima de una u otra manera al conjunto original, y eso nos va a entregar una cierta solución aproximada del problema original. A ese otro tipo de approach en este caso. El otro tipo de approach es utilizar programación entera mixta. En este caso, lo que se puede asumir, que se debe asumir es que el vector aleatorio es una infinidad de escenarios. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la probabilidad queda simplemente escrita, nada más ni nada menos como la suma de las probabilidades de cada evento. Y acá, ¿qué es lo que aparece cuando los posibles valores del vector aleatorio son una cantidad discreta de valores? Aparece esta indicatriz que nos genera una función que vale 0 o 1. Y eso genera una variable entera, ¿ya? Y por eso transforma el problema original en un problema de variable entera y continua. Y en ese caso la gente lo que utiliza son las herramientas de programación entera con Mixed Integer Programming para resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Ese es como el otro approach. Y el último, ver el problema como un problema puramente no lineal. ¿Ya? No nos metemos en el setting convexo. ¿Ya? O lo que utilizamos son algoritmos de optimización no convexa para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, en ese caso, uno lo que, si quiere programar algún tipo de algoritmo de descenso, uno lo que necesita es tener acceso tanto a los valores de la función de probabilidad, a la función phi, y algún tipo de caja negra o algo que te entregue algún gradiente de la función de probabilidad. ¿Ya? Pues son, en general, todos los algoritmos de no lineales ocupan tanta información como de primer orden o segundo orden. En la mayoría, unos que no ocupan información de primer orden. ¿Ya? Pero en la mayoría de los casos uno necesita al menos esas dos cosas. ¿Mm? Y el problema es que entonces uno necesita alguna representación más o menos buena de el valor y el gradiente. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? Es que en general no hay fórmulas cerradas como para implementar los valores ni los gradientes. ¿Ya? Y cuando el problema en general no necesariamente lineal, en la variable chi, una reducción a distribución tampoco es posible. ¿Ya? Y en general esta función podría ser incluso no suave. ¿Ya? Incluso si yo partí de un problema donde estoy suponiendo que todo es sumamente suave, que la función g que está definiendo el constraint es suave, ¿ya? La función de probabilidad que aparece acá no necesariamente tiene por qué ser suave. ¿Ya? Uno podría pensar que esta propiedad hereda de alguna u otra manera las propiedades de suavidad del constraint original. Y eso no es en general cierto. Por ejemplo, uno podría considerar, ¿ya? Un ejemplo un poco donde la función de acá es simplemente la función que vale x cuadrado, vale 0, ¿ya? Simplemente para que tenga esa forma, y multiplicado por una exponencial, y esa función es la distribución acumulada de la gaussiana. O si consideramos un vector aleatorio de componente independiente, centrada en 0, el gráfico resultante de la función de probabilidad no es nada más que eso. ¿Ya? Y acá se ve que tiene un quiebre como algo así como menos la raíz. ¿Ya? Eso crece como la forma de menos la raíz. ¿Mm? Así que sería no diferenciable, incluso si todo lo que está acá es necesariamente suave. ¿Ya? No hay ningún problema en esto de acá, todo es continuamente diferenciable. ¿Ya? Incluso acá alguien podría decir, tal vez esto genera algún problema. En general, si pusiera x cuadrado simplemente acá, el gráfico sería más feo incluso, sería así, simétrico. ¿Ya? Entonces, eso, para que no piensen que necesariamente las funciones de probabilidad van a heredar necesariamente la regularidad del problema original. Entonces, ahora les quiero comentar acerca de lo que es la descomposición esférica radial. ¿Mm? Y cómo esto ayuda a, de alguna u otra manera, a enfrentarse a este tipo de problemática o cómo estudiar las funciones de probabilidad.
Entonces, para contar un poco qué es la decomposición esférica radial, uno lo que necesita es asumir que el vector chi tiene densidad con respecto a la medida de Lebesgue, y en general son densidades bastante específicas, gaussiana o alguna generalización de la distribución gaussiana. Entonces lo que tenemos que acordarnos es del cambio de coordenadas en polares. ¿Ya? Básicamente dieron el cambio en coordenadas polares en dimensión 2 y dimensión 3. ¿Ya? Pero ese cambio en coordenadas polares en general se puede para cualquier tipo de dimensión. ¿Ya? Y en lo que se usa ese tipo de cambio o de variable, uno lo que genera es una medida sobre lo polariano de la esfera m-dimensional, ¿ya? Que básicamente una distribución uniforme definida de esa forma, esa es la manera formal de definir esa medida, ¿ya? Una medida simplemente en el casquete, ¿ya? Y la gracia es que es uniforme. Y con donde esa es la esfera unitaria, simplemente el casquete de la bola, de la parte de afuera, y esos son los borelianos en esa sigma álgebra. ¿Ya? Entonces lo que hice el cambio de variables, haciendo el z igual a r por b, donde acá en, en 2 dimensiones el b sería coseno de phi más seno de phi, y en 3 dimensiones sería la otra cosa. ¿Ya? Está todo escrito así. Entonces lo que entrega el cambio de variable en coordenadas polares es simplemente eso. ¿Ya? Y acá salta algo de la forma r a la m menos 1. ¿Ya? Y esa es la forma. Aparecen ciertas constantes que aparecen todos esos parámetros de compensación para que esto sea una medida de probabilidad, ¿ya? Y no tenga la probabilidad sea exactamente, la medida sea exactamente 1, ¿ya? Simplemente para compensar el volumen de la esfera. ¿Mm? Entonces, lo que es la decomposición esférica radial no es nada más que un cambio en coordenadas polares específico para el vector que estamos considerando problema. Entonces, es un cambio de coordenadas, pero un poco trasladado. ¿Qué es lo que ocupa? Con 2 parámetros, una matriz y un vector. ¿Ya? El vector mu viene siendo nada más ni nada menos que la media del vector aleatorio, y R es una matriz que depende de la distribución chi. ¿Ya? En general, después, cuando vea la distribución gaussiana, voy a especificar quién es L, y el mu es simplemente la media. Porque las polares sería nada más, nada menos que esa expresión de acá. ¿Ya? Y así como está escrito acá, no he solucionado nada ni he arreglado nada, pero ¿ya? Queda donde esa nada más que una ¿qué vendría siendo en resumen la descomposición esférica radial? Uno lo que considera la esfera n, simplemente una descomposición de Cholesky, que es nada más que una factorización de esa forma, de la matriz de correlación, y lo que hace es descomponer el vector chi como el producto de una variable aleatoria unidimensional por una variable uniforme sobre la esfera unitaria, de esa forma. Y con eso, uno expresa la función de probabilidad nada más que una integral sobre la esfera m-dimensional de la función e, que no queda nada más ni nada menos que escrita de esta forma, donde esto podría parecer feo, pero no es nada más que la distribución de K con m grado de libertad, es decir, tiene una expresión cerrada y analítica para ver cuánto es esta medida. ¿Cuál es la gracia de lo que se hace acá? Lo que se hace acá es simplemente el problema de integración multidimensional, en general es bastante difícil, y lo que está haciendo es descomponer en lo que podemos integrar que sea más fácil, integrar en una línea o integrar en una línea, no, numéricamente al menos es fácil. ¿Ya? Lo que pasa en las direcciones o la dimensionalidad del espacio, lo podemos integrar sobre, ¿ya? La esfera unitaria que está acá. Eso básicamente lo que hace esta descomposición,
¿Qué es lo que pasa? El problema lo divide en dos formas, en descomponer el vector aleatorio en un vector unidimensional, donde su integración se supone que es sencilla, ¿ya? Incluso vamos a ver que es más o menos analítica cómo expresar este valor, y la otra descomposición se supone que es bastante más sencillo integrar sobre un compacto que meterse a integrar sobre todo R. Eso es toda la gracia de lo que hace esa. Ahí usted se podría preguntar, ¿y por qué es tan importante hacer descomposición, este tipo de cambio de variables, y en qué podría resolver, ayudar el problema? Ya. Podemos considerar el siguiente experimento. Lo que queremos hacer en dos dimensiones, queremos calcular la probabilidad de esta bolita de entrada en el punto t,0. Uno lo que puede hacer para calcular esto de acá, lo puede calcular de manera explícita. Esto es con una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Y lo puede meter en R o en MATLAB y puede calcular de manera explícita cuánto vale eso. Ese sería el gráfico real o bastante aproximado de cuánto es la probabilidad en función de t. Es como decrece a medida que el parámetro t se aleja. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es nada más ni nada menos que compararlo con métodos de integración multidimensional. ¿Ya? Cómo se integran realmente las cosas en muchas dimensiones con básicamente simular el vector chi y contar cuántas veces toqué este conjunto y cuántas veces salí de afuera. Entonces mi aproximación de la probabilidad es eventos favorables dividido eventos totales. Esa es la forma como más estándar de aproximar integrales en muchas dimensiones. ¿Mm? Entonces, uno puede... ¿ya? Entonces, lo que uno dos dimensiones, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 10 puntos creo, dividido 2, 2 por más estándar de integración numérica en varias dimensiones. ¿Qué es lo que uno obtiene? En ese caso, la aproximación sería esa y esa y esa. ¿Mm? Con Monte Carlo y la esa de acá con cuasi Monte Carlo. ¿Mm? Con los métodos de regularización que había dicho anteriormente, ¿ya? Uno puede estimar de alguna u otra manera el kernel de este evento, ¿ya? Y uno puede tener una aproximación suave del evento y serían con método de sampleo de Monte Carlo o cuasi Monte Carlo con estas dos rayitas de acá, esa y esa de acá. ¿Ya? Si bien en todo caso se fijan, ambas aproximaciones están un poco lejos de lo que sería la real, que sería en RO. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la descomposición esférica radial en comparación? Lo que hace es samplear simplemente sobre la esfera m-dimensional. ¿Ya? El sampleo ya no es, en el caso anterior, sobre todo RM. ¿Ya? El sampleo que está acá, esta integral, es solamente sobre la esfera m-dimensional, en este caso el círculo. ¿Sí? Y en ese caso tenemos el sampleo acá y lo que estimamos de manera explícita el segmento de línea que atraviesa esto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Samplea y cuando la dirección toca, evalúa esto de manera explícita. ¿Por qué lo puede evaluar de manera explícita? Porque la descomposición que hicimos, ¿ya? Lo que va dentro de la integral tenía una distribución de Chi con m-1 grado de libertad. Y eso tiene una expresión bastante más sencilla de calcular, que se puede calcular de manera numérica. ¿Ya? Esa es la gracia que gana en este caso. Y lo que obtiene es esa línea en verde que está acá. ¿Ya? Y uno puede hacer esto bueno, para mucha cantidad de eventos, y lo que pasa, si se fijan, cuando son de baja probabilidad, en general cuando uno se aproxima, cuando el t se hace cada vez más grande, lo que empieza a pasar es que la descomposición esférica radial es la que más se parece a este tipo de eventos. ¿Ya? Y uno podría repetir el experimento para mayor sampleo y se puede al menos ilustrar numéricamente de que la descomposición esférica radial realmente ayuda a calcular este tipo con más precisión este tipo de eventos. Entonces, por lo menos da una herramienta que permite calcular al menos los valores de la función de probabilidad con mayor precisión. ¿Ya? Pero ojo que para del se puede generar
lo que se llama estática gaussiana en cualquiera. ¿Ya? Y en ese tipo de casos, ¿ya? La idea es exactamente la misma antes, ¿ya? Hacer este tipo de descomposición. En el caso en que hacemos este tipo de descomposición, la función que vamos a integrar o que va a estar dentro de la integración, que se supone que es el sampleo dentro de la esfera unitaria, es nada más que esta expresión, que se vuelve a transformar en una integral sobre una línea, ¿ya? De esta densidad que se supone que es sencilla de calcular, ¿ya? Esa es la gracia en este tipo de problemas. Lo que esta expresión de acá, una integral, pues, entonces lo que he ilustrado es nada más, nada menos que las propiedades como numéricas de esta descomposición esférica, ¿ya? Que de una u otra manera puede aproximar de mejor manera numéricamente los valores de la función de probabilidad, o hace por lo menos más calculable eso. No obstante, el segundo ingrediente que uno necesita cuando quiere programar un cierto método de descenso es información de primer orden, en este caso sería más sencillo tenerla, y, perdón, información de orden cero, es decir, los valores, e información de primer orden, ¿ya? Los gradientes de esta función de probabilidad, ¿ya? Y ahora, en lo que sigue la presentación, me interesa discutir cómo esta descomposición esférica va a ayudar de una u otra manera a calcular la derivada o el gradiente de esta función de probabilidad, ¿ya? Y en esa primera expresión, desde el punto de vista teórico, lo que tienen acá es simplemente una función que está integrando una cierta variable, ¿ya? Donde una integra y la otra actúa como parámetro de decisión, ¿ya? A quienes hayan pasado por el curso de medida, saben que pueden cambiar límites con integrales de manera más sencilla, ¿ya? Y particularmente la derivada es algún tipo de límite. Entonces acá la idea es, una vez que expresión, que uno puede de alguna manera intercambiar el límite con esta integral, puede tener algún tipo de expresión para el gradiente de esta función, al menos cuando sea diferenciable, ¿ya? Utilizando esas técnicas, ¿ya? Entonces, esa es la siguiente parte de esto de acá. Ya. Ustedes podrían pensar entonces, para el resto de distribuciones que uno ocupa, la expresión que aparece acá podría quedar bastante fea, pero por ejemplo, si uno tiene una distribución, una t-student, con, acá le puse en un grado de libertad, con media mu y matriz de correlación R, ¿ya? Esa viene siendo la densidad, escrita de esa forma, ¿ya? Y uno también, para este tipo de distribuciones en particular, también puede calcular de manera explícita cuánto vale la función radial que aparece acá dentro, de manera bastante... Y la integración numérica sería simplemente evaluar esto en el segmento de línea, ¿no? Nada más que eso. Entonces, en general, para la mayor parte de distribuciones que uno ocupa en la realidad, calcular la expresión analítica de esto es bastante sencillo, ¿no? Es simplemente hacer el cambio de variable y calcular la expresión. Entonces ahora, ¿cómo ocupamos esta fórmula para encontrar información de las funciones de probabilidad? Entonces, anteriormente, como había dicho, lo que interesa ahora es, de alguna u otra manera, intercambiar la integral con la derivada y derivar lo que está acá adentro, ¿ya? Obviamente uno tiene que establecer las condiciones o los supuestos teóricos como para hacer este intercambio, pero la idea de hacer eso no es nada más que intercambiar la integración con la diferenciabilidad, ¿ya? ¿Cómo hacer eso? Ya depende específicamente del problema en cuestión, ¿ya? Pero uno sabe que para hacerlo de alguna manera uno necesita un acotamiento del tipo de convergencia dominada LB, ¿ya? Eso es lo que está detrás de eso. Y uno lo que necesita acotar de alguna forma las variaciones de esta función, de la que está dentro de la integral, de alguna otra manera. Y para eso lo que uno define son las direcciones finitas y las direcciones infinitas dentro de la esfera. Aquellas direcciones finitas son las que en algún momento toco el casquete de la esfera, perdón, el casquete del conjunto de restricción en la dirección B, ¿ya?
haciendo avanzar el R en una sola dimensión, y las infinitas son las que, no importa cuánto avance el parámetro R, ¿ya? Siempre me va a mantener dentro del conjunto de restricción. ¿Ya? Por eso unas son finitas y la otra infinita. Y con eso se define la función radial, que no es nada más el largo de ese intervalo. ¿Ya? En ese caso, infinito, y en ese caso, el supremo o el máximo de los posibles valores que alcanzan en esa dirección. Ya. ¿Qué es lo que representa básicamente lo que estamos definiendo acá? Es, si la figura es bastante bonita, ¿ya? Como eso, el conjunto de restricción de g de x, z menor o igual que 0, ¿ya? Lo que simboliza es nada más partir desde la media y avanzar en esa dirección hasta tocar el borde. ¿Ya? En esta otra dirección avanzamos y tocamos el borde. Sería la función radial de acá. Tiene este tipo, ejemplo, toda la dirección. ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Entonces, no convexo, en general pueden pasar cosas bastante extrañas. Podría ser que salgo, vuelvo a entrar, salgo, vuelvo a entrar, o puedo salir, puedo tocar tangencialmente e irme hacia afuera. ¿Ya? Entonces eso motiva en general uno de los supuestos que voy a hacer acerca de que el conjunto de restricción, por lo menos con respecto al parámetro z, la forma que tiene esto es convexa. ¿Ya? Porque cuando no es convexa pueden pasar cosas muy, muy extrañas. ¿Ya? Más aún, si la media está afuera, podrían pasar cosas que nunca toque el conjunto. ¿Ya? Podría irme tangencialmente, transversalmente, etc. ¿Ya? Entonces, en general, lo que uno asume en todo este estudio va a ser siempre que es convexa esa función, la de restricción, con respecto al parámetro chi, ¿ya? Con respecto al parámetro aleatorio. Eh, obviamente es un supuesto restrictivo, pero es bastante más general que los supuestos de los modelos anteriores donde era exactamente lineal. ¿Ya? Acá estamos refiriéndonos a convexidad en ese parámetro. Uno tiene un conjunto convexo cuando esta forma genera este tipo de restricción, menor o igual que cero, este conjunto subnivel es convexo, la figura es más o menos así, y lo que representa la función radial que acabo de definir es nada más que el largo de ese intervalo. ¿Ya? Que lo que uno hace era samplear en cierta dirección e integrar de manera analítica ese segmento de línea. Eso es todo lo que va diciendo lo que está acá. ¿Mm? Entonces, el segundo supuesto que uno necesita acá, para que no pase algo extraño como esto, que partir afuera, ¿ah? Es básicamente asumir una condición Slater. ¿Qué significa eso? Asumir que existe algún punto o que el conjunto tiene un cierto interior. ¿Ah? Obviamente, si el conjunto no tiene interior, la medida de ese conjunto es cero, ¿ah? Pues estamos suponiendo que tiene densidad con respecto a la medida de Lebesgue. ¿Ah? Así que parece bastante poco asumir eso. ¿Ah? En otro caso, es simplemente cero el conjunto que quiero evaluar. ¿Ya? Pero lo que vamos a asumir es un poquito más fuerte. ¿Ya? Consecuencias de asumir esto como mínimo es que al menos la función de probabilidad es continua. ¿Ya? Al menos es continua. Obviamente queremos asumir bastante más porque queremos suponer incluso que es diferenciable. ¿Ya? Lo que vamos a asumir en general es que la media está en el interior del conjunto. ¿Ya? Es algo como esto. Eso es lo que vamos a asumir. ¿Ya? Que el conjunto que está definiendo, o el evento, es un conjunto convexo, y la media donde vamos a partir, esta descomposición esférica, está adentro. ¿Ya? No está acá ni otro lado, está al centro, en el interior. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Ustedes me pueden decir, eso puede ser un poco restrictivo, en general no, porque si uno asume que pasa esta condición de Slater, es decir, que mi evento al menos tiene probabilidad positiva, el evento que quiero examinar, y si se asume que la media está afuera, por ejemplo, si este vector tiene una distribución gaussiana, la probabilidad es menor o igual que un medio. Y yo en un principio les conté que en las aplicaciones típicas donde se ocupa esto, ¿ya? La probabilidad o el evento en los puntos X donde uno quiera encontrarla o quiere tenerlo como restricción, son eventos que tienen probabilidad mayor o igual a 0,9. Así que esto está lejos de ser el caso que queremos analizar. ¿Ah? Así que entonces no es tan restrictivo. Para eventos o para aplicaciones reales, el P es siempre cercano a 1. ¿Mm? Así que no es para nada restrictivo asumir que la media está. Si la media está afuera, realmente está bastante lejos del conjunto de restricción que queremos considerar. Entonces, hasta el momento, eh,
Si uno analiza lo que pasa acá, uno dice, la media de este vector aleatorio es 0, uno reemplaza en 0, da menos estricto que 0, así que está dentro del conjunto de restricción, cumpliría con esa hipótesis. La segunda hipótesis que pedimos es que esta función tenga algún tipo de convexidad con respecto a esa variable y esa variable, y en general aquí es una exponencial, aquí es lineal, así que es convexa con respecto a esas dos variables. ¿Ya? Pero algo falta, algún ingrediente falta porque esta función no es necesariamente diferenciable. ¿Ya? ¿Ya? Y en general, desde esta descomposición, como les conté, en general lo que uno quiere hacer es nada más que intercambiar la derivada con la integral. ¿Ya? Y para cambiar la derivada con la integral o el límite con la integral, uno necesita una cierta dominación. ¿Ya? Entonces, ¿uno qué es lo que necesita dominar? De alguna u otra manera los gradientes de esta cosa que aparecen acá adentro. ¿Ya? ¿Cómo se dominan? Uno no puede asumir directamente que esto de acá tiene alguna dominación. Uno lo que necesita asumir es que los datos del problema, que es la función g, tiene algún cierto tipo de dominación. ¿Ya? Y ese tipo de dominación es lo que se conoce como exponential growth condition, que básicamente que los gradientes de esta función, o parciales, no crezcan más rápido que una exponencial, ¿ya? En un entorno del punto x a analizar. ¿Ya? Y eso podría, ¿cuándo se cumple eso? Por ejemplo, cuando son variables separables, ¿ya? Una función que depende solamente de x y una función que depende solamente de z, continuamente diferenciable. ¿Por qué? Porque si calcula la derivada parcial, lo que depende de z se va, así que esto no depende de z, así que es acotado en una vecindad del punto. ¿Ya? Y también, por ejemplo, si el modelo fuera polinomial, no habría ningún problema. Esto crece más lento que una exponencial. Así que si bien es una hipótesis para controlar, una hipótesis técnica para controlar el crecimiento de los gradientes de la función radial que aparece acá adentro, no es tan restrictiva en el sentido de que, por lo menos en estos casos, cualquier tipo de aplicación que considere un modelo polinomial, ¿ya? Satisface ese tipo de crecimiento. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el teorema que está detrás de esto? Ya si uno tiene que el conjunto de restricciones está dado por una función que es continuamente diferenciable, ¿Mm? Y convexa la segunda variable, uno toma la función de probabilidad de esa forma, uno asume ya que la media está en el interior del conjunto que estamos considerando, donde el punto X barra es el punto que queremos analizar, y, y se asume una condición de crecimiento acerca de los gradientes de la función g, que supone que esta función es parte de mis datos, y yo la puedo analizar, ¿ya? Analíticamente. ¿Ya? Entonces la función de probabilidad va a ser continuamente diferencial en el punto, y uno encuentra la fórmula que uno quiere, que no es nada más que intercambiar la derivada con el signo de integración. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa cosa de acá? También se puede calcular de manera explícita, ¿ya? No es tan difícil calcularla, ¿ya? Pero para hacer más corta la presentación, prefiero dejarlo simplemente así. Pero también se puede hacer de manera bastante explícita ocupando la función radial. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se hace eso de acá de calcular la descomposición esférica? El gradiente, perdón, es simplemente, en el caso de la gaussiana, eso no es nada más, nada menos que la distribución acumulada de distribución de K con m grados de libertad, compuesta con la función ρ de x, b. Si no se acuerdan cuál es la función ρ, era la función que entregaba el valor del segmento de recta desde el punto de la media hasta tocar el borde. ¿Ya? Entonces, esa función queda escrita así. Entonces, el gradiente de esta cosa quedaría nada más, nada menos que la derivada de esa, de la distribución de K, que no es nada más que la chi, que aparece acá, compuesta con el gradiente de la función ρ. Entonces, todo el problema se pasa nada más ni nada menos que calcular cuánto vale el gradiente de la función ρ. ¿Ya? ¿Y quién es ρ? Este ρ es aquel que soluciona esa ecuación. ¿Ya? Y cuando ustedes tienen una ecuación, ¿cómo pueden derivar de manera implícita? Tenemos la función implícita. ¿Ya? Te dice cómo es el gradiente de esta función, y eso es lo que va inyectado acá, y esa sería la formulita, al menos en ese caso. Entonces, con el caso gaussiano, que es el más sencillo. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? La gracia de todo esto es que simplemente la integración numérica va a ir sobre las direcciones finitas. ¿Ya? Entonces uno dice, cuando toco el borde, cuando puedo solucionar esta ecuación, ¿ya? Voy a considerar ese como el sampleo, calculo cuánto vale esa solución a esa ecuación,
¿ya? Que supone que resolver numéricamente esa ecuación es más o menos sencilla, por la convexidad va creciendo, entonces parte en cero, simplemente puede, incluso si esto fuera suficientemente suave, uno puede ocupar método de Newton para calcular esta ecuación, ¿ya? Pero no supone que puede calcular numéricamente eso y va a tener una expresión más o menos numérica para este valor, ¿ya? Analítica o cerrada jamás va a tener para esta función radial que aparece acá, pero sí al menos la puede ocupar como herramienta teórica para demostrar este resultado y la puede utilizarla numéricamente para estimar este tipo, ¿no? Y entonces, en el caso general, una elíptica u otra distribución más rara, el análisis es exactamente el mismo, ¿ya? La función que queda acá escrita es de esa forma, se puede derivar de manera bastante sencilla, pues simplemente por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de eso es nada más que lo que está acá adentro, y uno obtiene una, una representación similar, ¿ya? Obviamente, las condiciones de crecimiento, si lo que está ocupando acá es más general, la condición de crecimiento debe ser un poco más técnica, más general. No quiero abordar en detalle. Esto que aparece acá sería nada más nada menos que un tecnicismo o una condición más general que la que aparecía la condición de crecimiento exponencial, ¿ya? No es nada más que eso, pero es exactamente copiar lo que había antes a este caso, ¿ya? Y se obtiene más o menos el mismo resultado. La misma hipótesis y se obtiene exactamente ocupando esta técnica de las composiciones esféricas, ¿ya? Y pueden hacer exactamente los mismos cálculos, todo queda exactamente igual. Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando habíamos visto que la distribución, si uno tiene un vector chi que tiene una distribución t-student con esa es nu grado de libertad, eh, las formas son simplemente así, ¿ya? Son las constantes, esa es la densidad, y uno puede ver que esto r elevado a la alfa, simplemente eso, va converge a cero, así que la condición de crecimiento, déjenme anotarla, pasa escrita a esa forma. Es como una condición polinomial del crecimiento de los gradientes, ¿no? La puede poner de manera explícita. Y ahí obtendría el resultado exactamente de eso para esa distribución en particular, ¿no? Y ahí ustedes si manejan otro tipo de distribución, también podrían hacer lo mismo. Obviamente, ponerla en hacer todos los cálculos en caso particular, ver cuál es la condición de crecimiento que necesitan y verificarla o ver qué tanto puede crecer la función g para mantener ese crecimiento. ¿Mm? Y ahí quería la expresión. Ya. Hasta el momento es lo que he hablado acerca de una sola desigualdad, ¿ya? Lo que se llamaba como función de probabilidad. Ahora lo que es joint probability function, que básicamente poner múltiples desigualdades dentro, ¿ya? Y ahí la cosa cambia bastante, porque incluso cuando uno tenga las condiciones de crecimiento, la convexidad y la suavidad de cada una de las funciones, la función de probabilidad no necesariamente va a ser continuamente diferenciable como en el caso anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere uno asumir? ¿Ya? Uno quiere asumir que los parámetros, los datos son suficientemente suaves, aún está haciendo un modelo, no quiere complejizar el modelo en ese sentido. Lo que está complejizando es la forma estocástica del modelo, ¿ya? Entonces uno supone que es suficientemente suave, supone convexidad o la hipótesis anteriores, ¿ya? Uno, desde el punto de vista teórico, pasando al máximo de las desigualdades, podría pasar perfectamente a escribirlo exactamente como antes, pero no obstante, del punto de vista práctico, uno lo quiere dejar explícito, esto como una intersección de múltiples restricciones y todas de ellas suaves. ¿Mm? Entonces, en ese caso, la cosa es mucho más difícil. Por ejemplo, uno podría tener una restricción g sub 1 de la forma chi menos x, eso es muy, muy sencillo, lineal los dos parámetros, y g2 igual a chi más x, ¿ya? Lineal los dos parámetros, un vector gaussiano 1, una función gaussiana unidimensional, ¿ya? Ni siquiera multidimensional, y en ese caso uno puede escribir, si uno escribe este conjunto, queda simplemente ese el gráfico de la función, ¿no? Es decir, considerando modelo lineal, ¿ya? En un problema de partida, en el modelo lineal, cuando uno pasa a la restricción en probabilidad, él pierde absolutamente la linealidad y no solamente la linealidad, pierde incluso la diferenciabilidad. Así que se complica mucho más el análisis y lo que podría pasar, ¿ya? No obstante, la descomposición esférica se puede hacer de todas maneras, ¿ya? Se puede hacer el mismo análisis que antes, ¿ya? Cada una de las desigualdades se puede definir su conjunto
de direcciones finitas, conjunto de direcciones finitas, su función ρ asociada, en cada uno de los casos, y la descomposición esférica quedaría de manera similar, donde la función E que vamos a integrar no es nada más que la distribución acumulada de la distribución de K con m grado de libertad, donde la función ρ es el mínimo ahora de estas funciones de acá. ¿Ya? Y uno podría pensar que de acá está como la dificultad, o como el foco de la dificultad, que ahora la función radial no está determinada por la solución de una ecuación continuamente diferenciable, sino viene siendo el mínimo de ciertas familias de soluciones. Y eso es lo que genera esa problemática de no suavidad. Es más o menos lo que hay detrás de todo esto. Entonces, si uno supone la misma hipótesis que antes, ¿ya? La media acá estoy suponiendo que es 0, simplemente, para facilitar las cosas, uno supone un crecimiento exponencial, igual que antes, de cada una de las de cada una de las funciones que subí, pero lo único que uno puede obtener es que la función sea localmente elíptica. ¿Ya? No puede mostrar nada más. ¿Ya? Y obviamente no puede mostrar nada porque el ejemplo que está acá cumple con todo eso. ¿Ya? Esto crece lineal, ¿ya? Está lejos de ser exponencial, incluso a variables separables, así que la derivada parcial queda constante. Hay convexidad en ese parámetro, convexidad en ese parámetro, es lineal. ¿Ya? Tienen toda la hipótesis que ustedes quieran, no obstante, es a lo único que pueden llegar. ¿Ya? ¿Y por qué pueden solamente llegar a eso? Es como les expliqué, la problemática está en que esta función, la que va dentro del integrando, como es un mínimo de funciones que posiblemente son muy suaves, ¿ya? Podría generar la no suavidad. ¿Ya? Y de ahí sale que esto es no necesariamente no es, ¿ya? Obviamente, uno puede imponer cierto tipo de condiciones de calificación acerca de los datos para evitar que, que esa no suavidad de la función ρ que está dentro genere no suavidad al momento de integrar. ¿Ya? ¿Cómo se puede conseguir eso? Eh, una de las condiciones de calificación que puede haber es lo que se llama Rank 2 Constraint Qualification, que es básicamente imponer una independencia lineal de las derivadas parciales o de los gradientes con respecto a z de las funciones de datos. ¿Ya? Cuando uno tiene esta condición de calificación, ¿qué es lo que pasa? O lo que uno puede mostrar es puntos de puntos donde esta función es no diferenciable en el punto X tiene medida nula. ¿Ya? Puede pasar que esta función que está acá adentro tenga medida, que sea no diferenciable, pero ese conjunto no puede mostrar que tiene medida no nula. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué va esto, esta condición? Esta condición es nada más que una condición que te va a permitir decir que este conjunto que se está definiendo acá, que son los puntos, las direcciones donde se alcanza la igualdad, es una variedad de una dimensión menos. ¿Ya? Y como una variedad de una dimensión menos, como inicialmente eh, eh, teníamos una distribución que uniforme con respecto a la medida del eje, ¿ya? Como tiene una dimensión menos, va a tener medida cero. Eso es todo lo que está, o el argumento teórico para demostrar esto que está acá. ¿Ya? Esa condición, eso es lo que implica. Que este conjunto que estamos definiendo acá, que es solamente donde se alcanza la igualdad, tiene una dimensión menos. ¿Ya? Y como tiene una dimensión menos, es un conjunto muy flaco para donde estamos integrando. Recuerden que estamos integrando sobre la esfera, entonces el conjunto tiene que ser más flaco de lo que es flaco la esfera. ¿Ya? Eso por eso tiene que ser una dimensión menos todavía. Entonces, en general, pregunta abierta es como, ¿qué otro tipo de condición de calificación uno podría tener para que esta función, en el caso de múltiples desigualdades, del joint chance constraint, sea continuamente diferenciable? ¿Ya? Es una pregunta abierta. En general, esta condición es bastante fuerte. A uno le interesaría que sea una condición un poquito más débil, ¿ya? No tan fuerte como eso. Eso implica que, en general, uno al asumir esta condición de calificación, la, la función de probabilidad queda muy, muy suave. ¿Ya? Como al tiro muy, muy suave, tan suave como sea la función g. ¿Ya? No es solamente que implique la primera diferenciabilidad. Si la función g inicialmente era C4, la función de probabilidad es C4. ¿Ya? Infinito al tiro C infinito. ¿Ya? Uno le interesaría
algo un poquito menos, que al menos te dijera simplemente continuamente diferenciable, como para ir determinando qué es lo que hace que la función sea 2 veces diferenciable, 3 veces diferenciable y así sucesivamente. ¿Ya? No pasar dimos como un salto desde 1 hasta infinito al tiro. Entonces, otro tipo de modelo, otro tipo de dificultades que uno puede encontrar, modelos lo que se llaman eh, Probus Constraint, que es del acrónimo Probabilistic Robust, e intenta lidiar con la robustez dentro del modelo. Es decir, uno podría tener una cantidad infinita de posibles desigualdades acá dentro. Aquí intenta modelar eso, por ejemplo, un control en tiempo. Uno quiere controlar en el tiempo desde 0 hasta t, ¿ya? Un cierto fenómeno. ¿Ya? Por eso que la posible cantidad infinita de desigualdades que podrían aparecer acá dentro. ¿Ya? Otros también donde el conjunto depende del parámetro X en decisión. ¿Ya? Donde la cantidad de desigualdades van cambiando a medida. Ese es otro tipo de generalización. Mm. Pero aquí la problemática como más importante o más difícil de atacar es qué es lo que pasa cuando no se tiene la convexidad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en general el modelo es, por ejemplo, un polinomio cualquiera? Cuando el conjunto está escrito por un polinomio cualquiera, ¿qué posible irregularidad podría pasar? ¿Ya? No es la descomposición esférica resulte en ese tipo de casos. ¿Ya? Entonces, esa es de las preguntas más interesantes que uno podría ver, es en general cómo lidiar el caso con este conjunto no convexo. ¿No? E incluso cuando la media está afuera pueden pasar cosas mucho más extrañas, pero eso en general. ¿Qué hemos podido atacar o qué se ha podido atacar el caso no convexo cuadrático? ¿Ya? En general, cuando el modelo es de esta forma, la función g es de esta forma, ¿ya? No necesariamente convexa, pero descrita por una cuadrática en ese parámetro z, ¿ya? Y acá no necesariamente definida positiva, esa matriz, ¿ya? Es simplemente algo muy regular, pero no necesariamente convexa. ¿Ya? En este caso, si uno está parado en un punto, el matriz cero, a ver si no estamos en un caso degenerado de algo cuadrático, ¿ya? Así que sería otra forma de analizarlo. Si estamos parados en un punto donde esta cuestión no es no degenerada, entonces en ese caso uno puede mostrar que las direcciones, estas como direcciones malas que podrían pasar, pasan con medida nula. ¿Ya? Y se puede mostrar que la función de probabilidad realmente es continuamente diferenciable y la descomposición esférica realmente resulta. ¿Ya? Se puede utilizar. Bueno, y eso ya. Dejo acá algunas referencias en la presentación, unos como resultados clásicos, y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, dudas, algo, el moderador se puede. No sé si hay alguna pregunta, algo. La diferencial de segundo orden está solamente estudiada en el caso en que se asume esta condición de calificación. ¿Ah? Porque si es, cuando uno tiene esta condición de calificación, en general, como dije, uno tiene la regularidad suficiente de la función de probabilidad como tenga la regularidad la función g. ¿Ya? Y en ese caso, acá la idea es simplemente cuando uno tiene esta formulita, esa de acá, de pasarla de acá o intercambiar con esto, como de calcular la secundaridad, derivar nuevamente eso y intercambiar solamente con eso. Y ahí obviamente lo que uno tiene que hacer es calcular cómo es esto e imponer las condiciones de acotamiento necesarias para intercambiar la derivada con la integral. Y la fórmula es como, otra vez, tiene una fórmula integral de segundo orden. ¿Pregunta, duda? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, más dudas, ¿sí? En el caso, el último problema que mostraste, cuando uno tiene ese caso como de control, que puede ser infinitas variables, ¿cómo se aborda eso para trabajar? Porque al menos lo que no parece. Eh, lo que, lo que pasa acá es que la función radial que te define este problema, esta función que está dada acá por el mínimo, ya no sería un mínimo sobre una cantidad finita, sería un mínimo sobre una cantidad continua. Ya, y eso igual se puede controlar desde el punto de vista matemático. Como sería un ínfimo, es algo abordable. ¿Ya? Entonces,
imponer funciones de acotamiento sobre los gradientes o esta cosa, también se puede hacer. ¿Ah? Porque si en general el T vendría siendo un compacto, así que siempre tienes como un control sobre eso. Y uno obviamente asume en este tipo de modelo, asume algún tipo de continuidad respecto a este parámetro. ¿Ah? Entonces, eso es con la forma. Pero la idea es exactamente el mismo. Y todo el problema es, en ese tipo de casos, controlar funciones con el parámetro T. Pero una vez que tienen las hipótesis necesarias como para controlar eso, ya puede hacer lo mismo de antes. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá nomás, chicos. Eso. Ah, gracias. Se iba corriendo. Terminé. Estamos. Bueno, una pausa. Disponibilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Ya le hicimos ya? Sí. Sí. Bueno, ahora los invito a servirse trayendo las tazas del vino. Así que tenga que ir ahí encima en la mesa de la sala del café. Déjame ver con la. De hecho, yo he grabado todo esto. Sí. Oh, bueno. Ya, para otro hacer. O sea, corto la parte cuando estamos poniendo el computador. Tengo que traer las pantalla. Muchas, quiero ver, pero me la leo después. Me leí estaba leyendo el paper eso.